Muy bien, pues buenos días a todos. Gracias de nuevo por estar aquí. En esta ocasión vamos a compartir con todos vosotros un nuevo panel, esta vez bastante diferente a las dinámicas que hemos ido presentando en anteriores webinars. Esta vez nos hemos centrado en un sector que es el de los CEOs en LinkedIn. Hemos hecho un análisis del rendimiento, de la visibilidad, de la notoriedad y de la interacción que generan los CEOs a través de las redes sociales, en este caso a través de LinkedIn, y la importancia de la marca personal y la importancia que tiene para la compañía el hecho de tener portavoces de alto nivel. En este caso estamos hablando de CEOs, de presidentes, pero también es igual de importante tener en cuenta la relevancia y la importancia de los mandos, digamos, directivos de segundo nivel, y estamos viendo cómo están proliferando muchísimo. LinkedIn se está consolidando como una red social de altísimo impacto, como todos sabéis, y ese es el motivo por el cual decidimos lanzar este estudio, ¿no? Este es un estudio que se lanzó a finales de julio, ¿de acuerdo? Que tuvo bastante repercusión en el entorno digital, y hoy el objetivo es explicar realmente el ranking, las posiciones y los factores de éxito que hay detrás de este ranking que veréis. El objetivo del webinar, que os llevéis insights, que salgáis de aquí con un action plan, con ideas, y que sobre todo también podáis hacer preguntas. Vamos a dedicar 15 minutos al final del webinar, las podéis ir detallando aquí en el chat o en preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Y las iremos respondiendo todas. Así que adelante, vamos a ello. Antes, una pequeña introducción de quién es Epsilon, para los que no nos conocéis. Nosotros somos una consultora estratégica que ayuda a desarrollar y a construir marcas a través del entorno digital y hacerlas crecer, ya sean marcas corporativas o, en este caso, marcas personales. ¿De acuerdo? Fantástico. Operamos a nivel global en diferentes países y estos estudios son posibles gracias a la tecnología que hemos desarrollado internamente. En este caso, la tecnología se llama Icarus Analytics. Es un potente algoritmo que permite rastrear toda la actividad que generan las marcas, que generan en este caso las marcas personales a través de LinkedIn, y que permiten pues medir aquellos contenidos que mejor funcionan. Todo esto es lo que vamos a ver. Y metodológicamente, ya entrando en materia en el estudio, como os decía, hemos analizado a los 125 top CEOs y hemos analizado también cómo lo hemos hecho a nivel metodológico. Pues hemos identificado de aquellos sectores en los que nosotros nos movemos, ¿no? IBEX 35, energía, gran consumo, retail, automoción, tecnología, todas las compañías más relevantes que hay en España, en este país. Hemos analizado quiénes son los directivos, los CEOs, los presidentes que hay detrás de esas empresas, y los hemos monitorizado. Esta información la hemos captado para el último año, es decir, últimos 12 meses móviles, desde el mes de julio del 2021. Hay muchas compañías que no disponen de presidentes, que no disponen de actividad, digamos, en LinkedIn, y esto pues algo que no hemos incluido, obviamente. Y otras muchas compañías sí que ya tienen presencia, ¿no? Entonces, algunos de vosotros supongo que estaréis en un momento de disyuntiva, ¿no? Preguntando si hay que entrar, si no hay que entrar. Entonces, este estudio esperamos que os sea de utilidad para entender el contexto y entender cuáles son las oportunidades que se esconden detrás de toda esta actividad que veremos hoy, ¿no? Muy bien, aquí veis algunas de las caras que hemos analizado, de las figuras, ¿no? Presidentes, CEOs, mujeres, hombres, que se han incluido en el estudio, y aquí lo veis rankeado por eficiencia. Luego entraremos en todo el detalle, por supuestísimo, pero aquí veis algunas de las caras. Este es un primer estudio. La idea es que los siguientes estudios ya contemplen todavía más CEOs, más presidentes. Por lo tanto, es importante también que podamos, aquellos que tengan más interés y que quieran conocer más, que podamos mantener una conversación, pero esto ya más en modo privado, ¿no? Fenomenal. Entrando en materia, primeros grandes datos que ya sorprenden, ¿no? Vemos que los CEOs, aquí a mano derecha, pelotas azules, formado por estos 120, 125 CEOs, están generando mayor interacción que la actividad que generan las propias marcas en LinkedIn. Esto es un dato ya relevante, y lo que demuestra es que la figura personal del CEO, del presidente, despierta incluso más interés que lo que pueda estar comunicando la marca. Y os preguntaréis por qué. Pues bien, pues porque realmente LinkedIn en lo que realmente destaca es en que las figuras personales y humanas tengan mayor relevancia que las propias figuras o corporaciones en sí, ¿no?
Esto es un dato revelador, que ya podéis ver aquí con la mitad, digamos, de CEOs están generando pues, 3 veces más que lo que generan las marcas de gran consumo y prácticamente lo mismo que se genera en el sector del retail con 200 compañías. Por lo tanto, muy a tener en cuenta, la marca personal por parte de directivos y de CEOs es una realidad. Los datos confirman que esto ya ha venido para quedarse y hay que tener un plan, hay que tener una estrategia, hay que disponer de 3 elementos. El primero, el contexto de mercado, es decir, dónde estamos. El segundo, dónde están las oportunidades. Y el tercero, cómo implementarlas, ¿no? Pues muy bien, si seguimos, vemos unos big numbers que bueno, es interesante a nivel de reference points, son promedios, es decir, el promedio de followers que tiene un CEO, un presidente relevante en España es de casi 10.000 seguidores, esto obviamente es un promedio, ha generado en este año unas 6.500 interacciones por promedio cada CEO y con una actividad de 30 publicaciones en promedio, es decir, es una actividad baja o relativamente baja, y que demuestran que la eficiencia es pues, relativamente alta. Interesante este dato. Entrando en materia en cuanto a rankings, que esto ya es muy interesante, ¿no? Aquí empezamos a ver cosas atractivas. Por ejemplo, ¿qué vemos? ¿No? Vemos que el líder de este ranking en cuanto a followers es Ana Botín. Vendría a ser pues, la directiva. En este caso, todos los CEOs tienen, digamos, están circunscritos a una operativa nacional española. En el caso de Ana Botín, claro, trasciende a nivel fronteras, pero bueno, hemos decidido incluirla porque lógicamente es una CEO muy relevante a nivel España. Está aglutinando 350.000 seguidores. Si nos vamos luego a un nivel más nacional, ya esto bueno, se homogeneiza, se estabiliza un poco más. Vemos que el siguiente sería Dimas Jimeno con 50.000 y José María Álvarez Payete, seguido de Óscar Pierre de Globo, Rafael Juan de Vicky Foods y Antonio Huertas de Mafre, ¿no? Luego Gabriel Escarre de Meliá, Alain Enrique Boer del Leroy Merlin. Entonces vemos que sí que estaríamos en torno a ese umbral de 50.000 de 50.000 seguidores y es algo, bueno, es algo que llama la atención y que vemos que los que más seguidores tienen, pues bueno, no tienen por qué ser aquellos que tienen más interacción, esto es muy importante, pero, en fin, esto ya nos da una magnitud de por dónde van los tiros, ¿no? Muy bien. El siguiente análisis, que ya es mucho más relevante, es el de las interacciones. Aquí que vemos, ¿quién lidera ese mercado? Y el que lidera el mercado pues sería Ana Botín con 200, casi 50.000 interacciones. Y aquí ya vemos resultados interesantes. Vemos que Ignacio Rivera, de acuerdo, de Estrella Galicia o Rafael Juan de Vicky Foods, están en segundo y tercer lugar. Fijaos antes que en followers estaban en posiciones mucho más atrasadas y aquí lo que nos está demostrando es que son usuarios, son de LinkedIn, personalidades que con menos seguidores están alcanzando volúmenes mucho más elevados, ¿no? Esto significa que el contenido que están generando es interesante y relevante, luego profundizaremos sobre él, y ahí es donde nos tenemos que centrar. Aquí tenemos un buen benchmark, ¿no? Dimas Jimeno, Antonio Huertas, Federico Linares de EY, José Armando de Capsa, Central Leche Asturiana, lo están haciendo bien, Payete de Telefónica, Bernardo Gregori de Grefusa, Gabriel Escarret también de Meliá, Isabel Pardo de esta compañía estatal, Meinrad Spenger, ¿no? de MásMóvil, Laura Ross de Volkswagen, interesante, Hortensia Roch de la Fundación Roche, etcétera, etcétera, ¿no? Esto al final lo que demuestra es el buen trabajo de muchos CEOs, ¿no? que están, pues bueno, han apostado por LinkedIn y están obteniendo muy buena respuesta por parte del mercado y veis, podemos observar que los niveles de alcance y de interacción son muy considerables. O sea, obtener 1.000 interacciones en LinkedIn equivaldría a decenas de miles de interacciones en Instagram, ¿no? Sabéis que es una red muy orgánica, sabéis que es muy difícil alcanzar estas interacciones y rápidamente, en poco tiempo, todos estos directivos están alcanzando niveles de notoriedad pues, que son muy relevantes, ¿no? Nosotros trabajamos en diferentes industrias como IBEX 35, industrias de gran consumo, de retail, de energía. Vemos que hay industrias más dinámicas, como serían los CEOs del mundo de la alimentación, los CEOs quizás del retail sin duda alguna. Algunas industrias como energía que van un poquito por detrás, a un IBEX 35 incluso también, esto es interesante. Entonces, pues bueno, vemos que hay sectores que corren más que otros y ahí también es importante posicionarse pronto y rápido porque, claro, esto va a crecer y mucho, ¿no?
Sector hotelero también es un sector dinámico, ahí vemos pues, desde los directivos de Meliá, Iberostar y otras compañías que están apostando fuerte. Gran consumo os diría que es uno de los sectores más dinámicos. Tecnología también está apretando fuerte, ¿no? Y si nos centramos en el parámetro de actividad, es interesante ver que la actividad no es la que manda, es decir, no por mucho publicar voy a generar más notoriedad, más interacción. Aquí podéis ver cómo pues, algunos de los top 5, ¿no? Evidentemente Ana Botín sí que coincide que es de las que más publica y de las que más interacción genera, lo cual es interesante. En este caso ya se está centrando en un contenido de valor que iremos desgranando a lo largo del webinar. Y es clave, es decir, si publicas mucho está bien, pero tienes que publicar contenido de mucho valor, ¿no? Veríamos que Guillaume Girard o Isabel Pardo serían de las que más publican, pero no de las que más eficiencia están obteniendo. Isabel Pardo sí es cierto que está en posición número 11 y está muy bien posicionada, ¿vale? Y Guillaume Girard está en posición 16, que también está bastante bien. Lo interesante, bueno, en este ranking es que los CEOs puedan contextualizarse. Aquí vemos CEOs de compañías de alimentación como José Armando de Capsa o como Enrique Choví, que lo está haciendo muy bien también en el entorno digital, con esa marca personal sólida, transmitiendo diferentes mensajes a los stakeholders. Y al final, uno de los grandes aprendizajes es que esto moviliza mercados, es decir, que nuestro CEO y presidente esté proyectando mensajes y contenidos, lo que demuestra es que al final pasen cosas y se muevan acciones de negocio, de venta y de reputación. Eso es fundamental. La figura del CEO cada vez va a tener mayor relevancia. Luego ya hablaremos también de qué otras plataformas pueden ser interesantes para el CEO, más allá de LinkedIn. Esta es una pregunta muy común. Cualquier pregunta que tengáis, por favor, ir poniéndola aquí en el chat o en preguntas y respuestas y lo vamos comentando. Muy bien, este sería el ranking cuantitativo. Aquí podéis ubicaros y se pueden ubicar los CEOs. Hay muchos más, pero es el top 40. Si alguien está interesado, podemos ayudarle, ¿vale? A ubicar dónde está su compañía. Y este es para mí el ranking más importante, ¿no? El de eficiencia, es decir, quién se está desgastando menos para alcanzar el mayor nivel de interacción. Quién está generando mayor conexión con la audiencia independientemente del número de seguidores, independientemente del número de publicaciones que realiza. Por lo tanto, aquí el líder de este ranking sería Ignacio Rivera, de Estrella Galicia, que está generando de promedio 1.800 interacciones por publicación. Esto significa que este señor publica cosas muy interesantes para su audiencia y en este caso él está publicando poco. Si publicara al ritmo que publica, digamos, una Ana Botín, pues imaginaos la cantidad de interacciones que generaría, ¿no? Ana Botín está en segundo lugar, incluso Ana Botín teniendo ese nivel de seguidores global, o sea, 350.000 seguidores. Ignacio Rivera creo que supera los 10.000, pero muy poco. Fijaos la gran diferencia. Por lo tanto, LinkedIn es una plataforma de contenido donde hay que acertar con el contenido y ahí es donde ahora vamos a profundizar, ¿vale? Vemos también que lo está haciendo muy bien Rafael Juan de Vicky Foods, bravo, tercer lugar, tercera posición. Payete de Telefónica también se ha tomado muy en serio LinkedIn, es muy importante. Luego, ahora vamos a desgranar qué hay detrás de todo esto. Luis Maroto también lo está haciendo bien. Colman Digan, Gabriel Escarre de Meliá, María Jesús García, que actualmente está en Goico, está en retail de hamburgueserías. Carlos Torres, presidente de BVA, Bernardo Gregori, que está consejero de Grefusa, como decíamos, Enric Boer de Leroy Merlin, Antonio Huertas de Mafre, María Carceller de Rodilla, Alberto Rodríguez Toquero de Mao, Federico Linares de EY, Dimas Jimeno, ex de Corte Inglés, Patricia Benito, Ignacio González, Albert Matutes, Oscar Pierre. Podéis ver un poquito aquí esta jerarquía. Es muy interesante que podáis seguir a todos estos CEOs, ¿no? que hagáis un seguimiento. Nasir Roura, presidente de PepsiCo, también muy buenos resultados. Sabina Fluchá, Hortensia Roch, Valentín Lureres, presidente de Aldi, muy buenos resultados también. Laura Ross de Volkswagen, Alexandre de Palmas, Carrefour también. De nuevo veis que retail, alimentación, muy presente. José Bogás, que sería el primer directivo de energéticas de Endesa, o sea, interesante también ver que es una categoría donde el presidente no quiere tener mucha visibilidad, prefiere tener ese perfil bajo. Fuencisla Clemares de Google, Ignacio Silva de Olio, si no recuerdo mal,
Vanessa Prats, presidenta de P&G, Procter & Gamble, Pilar López, Jaime de Jaray, de LG, Isabel Pardo. Este sería el top 40 en el que nos tenemos que fijar y el que tendríamos que ir monitorizando. Es muy importante que veamos cómo evoluciona todo esto y cómo va fluctuando. Muy bien. Y ahora entramos en la parte interesante, ¿no? En la parte más de contenido del webinar. Es decir, nosotros aquí hemos desgranado con nuestro equipo de analistas y de estrategas digitales ese long tail de contenidos que se comunican por parte de los directivos y qué ha funcionado en este último año, ¿no? Entonces, este último año ha venido marcado por muchas complicaciones, por la pandemia y, lógicamente, la primera línea de contenido, el 25% de las interacciones, pues se las llevaba el COVID, la pandemia, ¿no? Ha sido fundamental estar ahí. El COVID lo que ha hecho es acelerar el proceso de digitalización y de humanización y de que muchos CEOs también salgan a la palestra en LinkedIn y den su opinión. Esto ha sido realmente importante. Y ahora hay que seguir con esta línea. Estamos viendo en algunos sectores que esa humanización o esa cercanía que se generó en COVID se está perdiendo un poco, entonces eso no lo perdamos porque es fundamental estar cerca de los usuarios. El COVID ha marcado, como decía, tendencia a nivel de contenido. Lo que es la publicación de contenido corporativo y de producto es la segunda línea editorial de generación de contenido, muy interesante. Sí es cierto que a nivel de eficiencia, como podéis ver en esta columna a mano izquierda, no serían los contenidos más eficientes, porque a lo mejor caemos en un exceso de corporativismo y de cercanía y de falta de cercanía, y eso es algo que hay que corregir. Luego veremos quién lo está haciendo de forma magistral. Fijaos la tercera línea o employer branding, cómo a nivel de eficiencia es la que genera más interacción de todo el set de tópicos. Esto es fundamental, habla por sí solo, es decir, incluir al equipo, incluir a la compañía, y que puedan darle visibilidad al resto de personas, que expliquen las funciones, las tareas, lo que pasa dentro de la compañía, que la humanicen, ¿no? Veremos esto, algunos directivos lo hacen muy bien, Ana Botín lo hace muy bien en este caso. Así como los valores empresariales son muy importantes también, los resultados, la sostenibilidad, la opinión personal, ¿veis? Que también es la segunda temática más importante y ahí tenemos que centrarnos, ¿no? Es arriesgado, no muchos se atreven, pero al final LinkedIn, entre otras muchas funciones, actúa como el OLA, ¿no? Al final, el OLA del sector de los negocios. Es decir, la gente quiere ver pues, cómo se manifiesta, cómo se expresa el presidente, el CEO, y quieren verlo de forma personal y real, ¿no? En cuanto más se mojen, más interesante, ¿no? Ahí tenemos que hacer balance entre riesgo reputacional y beneficio y impacto, ¿no? Historia, cultura, premios, ticketing, acuerdos comerciales, educación, la historia del CEO, muy importante, filosofía, ranking, acuerdos, colaboraciones, co-brandings, etcétera, 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 ¿no? Vemos un long tail enorme, entonces aquí tenemos el primer gran reto, ¿no? De seleccionar aquellas temáticas que sean más relevantes para nuestro CEO presidente, y ahí tenemos que alinearlas muy, muy bien con su perfil personal, con su ADN, con sus valores, con su forma de ser y con la categoría en la que se está moviendo, es decir, versus competencia, qué está comunicando la competencia y cómo nosotros nos podemos diferenciar. Eso es fundamental. Para eso necesitamos data, necesitamos inteligencia de mercado y por eso es tan importante poder desgranar esta información, ¿no? Se pueden hablar de muchas cosas, la gran pregunta es cuáles tienen que ser las más adecuadas para mi presidente, para mi CEO, ¿no? O para mi propia marca personal. Muy bien, y profundizando sobre aquellos tópicos que mejor funcionan o contenidos, aquí lo que hemos hecho es, del total de casi 3.000 publicaciones analizadas en el periodo, hemos seleccionado el top 10. Y en este top 10 podemos ver grandes o primeras conclusiones interesantes. Lo primero de todo es pues, reflexionar sobre la cercanía, ¿no? Las imágenes, las caritas, la humanización, ¿no? Vemos que 6 de los 10 contenidos incluyen caras, incluyen imágenes, incluyen pues, realismo, ¿no? Es decir, estamos huyendo del corporativismo, ¿no? Un poco de esa imagen forzada. Estamos viendo personas reales. Primer insight, algo relevante a tener en cuenta. El primer contenido, ¿no? Pues ese de Ana Botín, que fomentaba la descarga de la app Radar COVID, con ese outlook, fijaos, informal, ¿de acuerdo? Huyendo de ese exceso de corporativismo, ¿no? Interesante, interesante. Ahí ya vemos matices que pueden ser aplicables para otros CEOs, ¿no? O presidentes.
Este segundo contenido interesante también de Ana Botín, aquí le hace una entrevista a este otro directivo de Microsoft, donde, pues bueno, le hace una pregunta de, bueno, es una entrevista de hacia dónde se dirige la tecnología y cómo esta está impactando en el mundo y también a nivel Santander, ¿no? Veremos que este señor, de Satya Nadella de Microsoft, aparte de aparecer aquí como entrevistado de Ana Botín, que es una entrevista interesante, ¿de acuerdo? Ves aquí cómo aparece Ana, y muy interesada, y además hace preguntas muy inteligentes y muy interesantes. Realmente Ana Botín lo hace muy, muy bien en redes sociales. Más allá de ver esto, también vemos que este otro directivo está siendo muy hábil porque está apareciendo en el perfil de un líder de opinión que es Ana Botín, ¿no? Veremos que esta es una tendencia muy poco explotada en España de momento y ahí tenemos una oportunidad de generar colaboraciones entre CEOs, ¿eh? Interesante. Luego veremos algo más en relación a Satya Nadella. Ignacio Rivera, tercer post que está publicando, bueno, que logra superar la pandemia sin realizar ningún ERTE, algo muy interesante y que despertó mucho interés, ¿de acuerdo? Bueno, más publicaciones interesantes sobre Ignacio Rivera, ¿no? Que es la empresa gallega, la mejor empresa gallega en la que trabajar. También vemos que Bernardo Gregori, de Grefusa, aquí pues comunica, ¿no? Cuando llegó, en el momento de las elecciones de Madrid, comunica este lanzamiento, esta pancarta interesante, esta lona en Madrid, que generó muchísima notoriedad. Vemos cómo un directivo también puede dar a conocer acciones que realiza la compañía, el equipo de marketing, el equipo de comunicación, todo esto es interesante, ¿de acuerdo? Y también, pues bueno, vemos aquí como otros contenidos destacados como Rafael Juan, ¿no? Ese sexto y séptimo contenido, habla de la historia de cómo empezó Wikifoods 50 años atrás y del reconocimiento a la fundadora. A destacar que Rafael Juan es una persona muy cercana y es una persona muy, llamemos, campechana, ¿no? Aquí lo que hace él es plantear, fijaos que aparece en esta imagen, que esto es un selfie que se ha hecho él mismo, plantea un texto, ¿de acuerdo? Y aquí explica pues un poco cómo empezó. Explica incluso que él no quería dedicarse a la empresa familiar, que entró por obligación, entonces es como muy humano, muy real, y eso es lo que al final genera, ¿de acuerdo?, esa cercanía y ese impacto. Y luego también es muy interesante ver cómo pues, él va contestando a todas las personas que responden a su publicación, que esto es muy importante. Aparte del community management, algunos lo hacen personalmente, otros lo hacen a través de su equipo. Cuanto más humano y personal sea, mejor. Y vemos que Rafael Juan está teniendo mucho éxito en LinkedIn, ¿eh? Más contenidos interesantes. Bueno, Payete aquí, él genera mucho contenido a través de LinkedIn, de la generación de contenido de posts, y él está aquí creando pues, artículos de opinión. Son interesantes, vemos que este es un contenido muy corporativo a nivel de imagen y a nivel de visual, pero bueno, aún así es interesante, funciona bien. Nos preguntaban y comentábamos el otro día con unos directivos, ¿no? ¿Merece la pena hacer redactados tan largos o son igual de efectivos que los cortos, ¿no? Pues bien, los contenidos largos funcionan siempre y cuando el contenido sea de valor y siempre y cuando la reflexión que haya detrás sea potente, ¿eh? En este caso, Rafael Juan nos está contando algo muy interesante, incluso intimidades de su carrera profesional y de su vida, y eso es algo que a la gente le interesa. Es decir, si esto va con la personalidad del CEO, es algo que recomendamos activar. Y después vemos estos dos últimos posts, el 9 y el 10, de Gabriel Escarré, el presidente de Meliá. Estos son muy interesantes también, porque aquí lo que está es ofreciendo su opinión, arriesgando, ¿no? Hablando sobre la pandemia, sobre si el turismo español sobrevivirá al segundo verano de pandemia, y está preocupado, ¿no? Entonces es una opinión personal un tanto arriesgada, ¿vale? Pero bueno, le funciona. Incluso este otro post, que también es interesante y también es una opinión personal, fijaos aquí que aparece con una cara, pues que no es una cara de muy buenos amigos, está pensada esta imagen seguro, y coincide con una situación de cierta preocupación, ¿no? Aquí ha tenido una reunión con la ministra de Trabajo en Palma de Mallorca, esto fue ya hace un tiempo, y aquí manifiesta su preocupación, ¿no? Y dice, estaría más tranquilo con una presidenta que liderase como Merkel, ¿no? Bueno, aquí está arriesgando, está sin duda, está compartiendo una entrevista, que esto es otro de los factores de éxito que estamos viendo a nivel común en otros directivos, y está pues, compartiendo su opinión.
sin duda arriesga. Muy pocos presidentes lo hacen, ¿de acuerdo? Vemos que Ignacio Rivera también es otro de esos presidentes que se moja, que da su opinión y sin duda funciona. Entonces, cuánto hay que perder, cuánto hay que ganar? Bueno, aquí ya hay que balancear realmente si esto va con nuestra política de compañía, si va con nuestra, bueno, en fin, con nuestras limitaciones nacionales o internacionales que podamos tener si somos una multinacional o una compañía independiente. En cualquier caso, aquí podéis ver que esto funciona, que es lo importante. Entrando ya en diferentes líneas de contenido, ¿no? Es decir, centrándonos en aquellos contenidos de producto y noticia, hemos querido desgranar qué funciona mejor. Y aquí también vemos contenidos interesantes. El primero es de Payete, presidente de Telefónica, que llega a un acuerdo con Virgin Telecom en UK para llevar a cabo una sinergia. Y este es un contenido que merece la pena destacarlo, porque fijaos, texto largo, donde explica muy claramente en qué consiste el acuerdo, y entrevista, vídeo nativo incrustado en LinkedIn y bien ejecutado. Por lo tanto, esto es interesante, muy interesante, porque estás dando tu opinión de una forma, bueno, pues muy bien documentada y muy profesional, y es interesante, porque aquí los dos mantienen una charla y se explica muy claramente cómo ha sido el acuerdo, ¿vale? Por lo tanto, este es un buen contenido que realmente destacaríamos y no es de extrañar el nivel de interacción que ha tenido, ¿eh? María Carceller, aquí, que recibe un premio por parte del alcalde de Madrid en uno de los puntos de venta también de Grupo Rodilla, interesante. Rafael Juan, ¿no?, que adquiere pues 3 nuevas líneas de producción para producir, no recuerdo mal si varios millones, aquí lo dice, ¿no? 40 millones, invierten 40 millones para producir pues un gran volumen de pan. Interesante también, dando dimensión de esa inversión que están realizando, fijaos, o sea, es interesante que se pueda también ver el impacto, ¿no?, real. Aquí Álvarez Payete de nuevo vuelve a aparecer con ese partnership de Microsoft y adivinad con quién lo hace, ¿no? Pues con el mismo individuo, el mismo directivo que Ana Botín. Por lo tanto, estamos viendo ahí que Microsoft ha entendido muy bien, ¿no?, que la potencia de LinkedIn es fundamental para generar sinergias, para generar negocio incluso B2B. Bueno, no es de extrañar que también LinkedIn es propiedad de Microsoft, pero bueno, que es interesante también pensar en sinergias y en estrategias de colaboración entre CEOs en LinkedIn. Muy interesante. María Jesús García de Goico aquí nos habla de un lanzamiento. Ellos, a raíz de la pandemia, lanzan, fijaos, este producto, que es es la hamburguesa que ellos venden en los puntos de venta, la venden aquí paquetizada, interesante, a través de una nueva línea de negocio que se llama Goi Cocina, interesante. Fijaos que también se puede hablar de esto. Y Luis Maroto, aquí este CEO de Amadeus, vemos cómo vuelve a aparecer con este señor, este directivo de Microsoft, para dar a conocer ese partnership para liderar la innovación dentro del mundo de la industria aeronáutica. Vemos que el CEO, este directivo de Microsoft es muy hábil porque está apareciendo con otros presidentes y CEOs muy relevantes, ¿no? Obviamente esto lo hace con un fin de negocio y de visibilidad. Rafael Juan aquí pues, nos está ofreciendo también lanzamientos de nuevos productos, nuevos helados. María Carceller, que habla de una abertura de una tienda en Miami. O como Alberto Rodríguez, presidente de MAU, lanza una nueva marca, ¿no?, una sidra, que esto es interesante, ¿vale? Por lo tanto, la parte más de negocio corporativa es relevante, tiene sentido que los CEOs hablen de ella y no hay que esconderse, no hay que dejarla, digamos, solo al equipo, digamos, de negocio o a los perfiles corporativos, sino que nosotros como CEOs o presidentes también la podemos comunicar, toda esta parte. Otro gran tópico que genera mucha interacción, mucha conexión, son los resultados de la empresa. Esto suscita muchísimo interés, sobre todo pues, cuando llega el cierre de año. Aquí Ignacio Rivera pues, nos cuenta que supera la pandemia sin ningún ERTE, presentando los resultados. Alberto Rodríguez de Mao lo mismo, que está presentando resultados en un año muy difícil. Cuanto más cercano sea esto, mejor. Gabriel Escarré, que nos habla de que su cadena hotelera aparece en el ranking de las mejores cadenas hoteleras sostenibles. Aquí vemos un contenido de Antonio Huertas interesante. Vemos que Antonio, a él le gusta mucho LinkedIn, sin duda, esto fue durante la pandemia, y aquí desde su casa pues nos contaba los resultados de de estos primeros meses de pandemia, que habían sido buenos resultados,
pero que pues estaba sometido a una situación de extrema tensión e incertidumbre. Después de varios meses, si vemos su perfil, aquí vemos cómo ha ido profesionalizando y ha ido pues ganando experiencia también. Y fijaos aquí, pues bueno, cómo él es un fan de esta red y le encanta dar su opinión. Esta es una corriente que se detecta en otros países americanos, sobre todo Norteamérica, donde, bueno, aquí está dando la noticia, ¿no?, de que han ganado 360 millones en el 2020, que han sido muy buenos resultados. Esto lo presenta en inglés y está bien, está muy bien porque realmente lo presenta en inglés y en castellano y realmente quiere dar la cara. Es un CEO que se atreve a dar la cara y luego, si os fijáis aquí más abajo, también hay más vídeos donde pues está dando updates y está anunciando novedades, ¿no?, sobre diferentes acciones que llevan a cabo. Entonces, bueno, es interesante ver esta figura, ¿no?, de CEO que realmente es muy activo y que quiere promover un contenido en formato vídeo y que le gusta, ¿no?, que lo disfruta, porque lo ves aquí contento, lo ves que realmente pues, bueno, es algo que encaja dentro de su personalidad. Muy bien. Más contenidos interesantes, pues bueno, aquí Payete también presentando los resultados. Fijaos que lo hace de una forma mucho más estática, sin vídeo, y esto es algo que, bueno, que es mejorable, ¿no? Cuanto más humano sea el contenido, pues muchísimo mejor. ¿Qué más? Pues bueno, vemos que también la vinculación con la sociedad, ¿no?, la cultura y la educación es un driver de éxito. Aquí vemos un contenido muy interesante, promovido por Ana Botín, y es algo más personal, ¿no? Es decir, está en Santander en Semana Santa y hace unas torrijas en su casa, ¿no? Y aquí pues explica la receta. Y es algo humano, algo cercano. Pues está también bien, ¿no?, que podamos hablar de preferencias, de gustos, de hábitos que tiene el presidente del CEO. ¿Por qué no? Es algo interesante y fijaos también, ¿no?, cómo es muy activa contestando a todos esos comentarios que realizan los usuarios. Incluso este chico, ¿no?, dice, Víctor, dice, siendo de Cantabria deberían ser en Navidad, ¿no? Pues, y le contesta, Víctor, en Cantabria las hacemos también en Semana Santa, ¿no? Bueno, contesta ahí con pues, un tono interesante, pero contesta y claramente, ¿no?, está dando la cara, y tiene claro que, bueno, además que tiene toda la razón, ¿no? Esto en Semana Santa es totalmente, es la tradición. Bueno, y es interesante estar ahí dinamizando, ¿no? No tener tampoco miedo a responder cualquier comentario, por absurdo que pueda parecer. Luego, también es interesante las producciones audiovisuales que realiza Ana Botín, son de una calidad extraordinaria. Este vídeo, por ejemplo, es de la remodelación del edificio Pereda, su sede histórica de Santander, que es un edificio espectacular, donde pues, bueno, lo van a remodelar, están haciendo toda una serie de... Y entonces ella, en lugar de explicar pues esto de una forma plana, lo hace de una forma pues como si fuera un documental, ¿no? Y muy real. Fijaos, una cámara a pulso de mano, muy tipo Netflix, y nos va explicando dónde se sentaba su padre, la historia. Es muy interesante, realmente te engancha, son 3 minutos. Y la forma en la que lo presenta es muy atractivo, muy atractivo. Y además ves la personalidad de la presidenta, que es muy, muy humana, muy real, y oye, realmente esto genera un impacto muy, muy potente, ¿no? Estamos hablando de cultura, estamos hablando de valores, estamos hablando bueno, de relevo generacional. Y fijaos de nuevo, ¿no?, que Payete también se anima a ese tipo de contenido, donde él aparece explicando, en el caso, una alianza entre Telefónica y Microsoft. Adivinad con quién, ¿no? Pues con Satya Nadella, de nuevo, que aparece aquí como influencer o como prescriptor. Pero el formato es interesante, vídeo nativo incrustado, vemos cómo va intercalando un debate con este otro directivo de Microsoft, ¿no? Pero está hablando del futuro, fijaos, texto largo, detallado, minucioso, explicando el plan que tiene para impulsar la competitividad en España. O sea, es súper interesante. Y lo hace, transformación digital. Y lo hace de una forma, bueno, pues muy bien, muy clara. Fenómeno. ¿Qué más? Ana Botín, pues bueno, ¿no?, explicando aquí las becas Santander, algo muy importante, ¿no?, por la apuesta del talento joven. Antonio Huertas también, se apoyó a la igualdad de género, con imágenes reales. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Aquí aparece con este grupo de mujeres, ¿no? Y les está dando un buen mensaje de ánimo. Es, bueno, una personalidad simpática que se infiltra entre
entre todo el equipo, ¿no? Y bueno, este tipo de contenidos funcionan de puertas adentro, de puertas afuera, ¿no? Y este otro contenido, fijaos, muy bueno de Carlos Torre, presidente de BVA, sobre la educación, ¿no? Que es el futuro y el motor del crecimiento. Y entonces lanza este vídeo en conmemoración, bueno, celebrando que llegan a 1.000 millones de visualizaciones con el canal Aprendemos Juntos, ¿no? Que es este proyecto tan potente, ¿no? Y esta entrevista está muy bien porque al final habla a nivel personal, ¿no? El único problema es que este vídeo no está incrustado, no es nativo, es un link a YouTube. Esto es una Worst Practice, no la recomendamos. Este vídeo tendría que estar incrustado ahí en LinkedIn porque hubiera tenido mucho más impacto en LinkedIn, ¿no? Hubiera tenido mucha más visibilidad. Muy buen vídeo donde explica de una forma muy cercana pues quién es él, le hacen una pregunta y él pues explica. Hola Carlos, soy Chusa y soy maestra. De la educación, ¿no? Me gustaría preguntarte qué importancia tiene para ti la educación. Entonces, pues bueno, La educación es el motor de crecimiento de la sociedad. En estos 6 minutos nos cuenta su visión personal cercana y cuanto más humano sea el testimonio, más creíble será todo esto, ¿no? Os lo dejo aquí para que lo podáis ver, ¿no? Vicky Foods también, a través de su fundación, está apostando por el desarrollo de la música entre los jóvenes, ¿no? Firmando un acuerdo con un campus musical y con esta asociación. Sí, muy interesante, ¿no? Con José Antonio Abreu, fundador del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles Infantiles de Venezuela, ¿no? Está muy bien y además aquí lo cuenta, lo explica, cómo firman el acuerdo. De acuerdo. ¿Qué más? Y luego Alexandre de Palmas. Este CEO también lo hace muy bien en LinkedIn. Aquí visita una fábrica de uno de sus clientes, El Pozo, y bueno, le cuentan, ¿no? Pues cómo le han hablado de cultura de empresa, de cómo las generaciones han sabido recoger el testigo de los predecesores, etcétera, etcétera, ¿no? Interesante. Alexandre de Palmas se caracteriza por ser un CEO que se muestra tal y como es también, ¿eh? Esto es interesante. Y aquí podemos aprender cosas también reales, ¿eh? Aquí vemos cómo está pues, en puntos de venta, como, pues, fíjate, ¿no? Como hace mención a algunos de sus colaboradores, él está en el terreno, él baja al barro, ¿no? Como que diría, y eso es importantísimo, muy importante, ¿no? Muy bien. Después tenemos la línea de la sostenibilidad y del mundo de la RSC. Esto está muy en boga. Aquí vemos todo aquel comunicado y contenido que haga referencia a envases, productos biodegradables, ¿no? De nuevo, Rafael Juan, anunciando que se va a ahorrar casi 45 millones de paquetes con plástico convencional y lo va a pasar a un concepto, a un producto que sea biodegradable. Pues esto es un contenido muy notorio. Fijaos, 3.000 likes en LinkedIn equivalen a... es una auténtica barbaridad. Estos son más de 100.000, cientos de miles de impactos, ¿no? de impactos. Esto puede incluso tener hasta más impacto que una noticia en un medio de comunicación económico. Estamos hablando de niveles de alcance extraordinarios. Juana Botín, que promueve su proyecto Santander Be Healthy, ¿no? Con rutinas, es interesante, ¿no? Para estar bien en el día a día. Aquí nos explica las rutinas, ¿no? Cómo hacer ejercicio, cómo dormir bien, cómo evitar ciertos hábitos tecnológicos, ¿no? Y pantallas tecnológicas antes de irnos a dormir, temas auditivos. Está aportando valor y está ayudando a la gente de alguna forma con su experiencia, ¿no? Que esto es interesante, ¿no? Después Ignacio Rivera, muy interesante con este vídeo que está publicando, en lugar de hacer un post. Fijaos que él no es de texto largo habitualmente, es de texto corto, lo cual es interesante también. Es muy rotundo, ¿no? Un pasito más hacia la sostenibilidad. Y aquí promueve este vídeo en el cual pues, dicen que han cubierto toda la fábrica con 977 paneles solares, y esto es muy potente, ¿no? Porque realmente van a ahorrar un consumo energético enorme, van a emitir muchas menos emisiones, y esto veis cómo lo cuantifican en números, ¿no? Equivale a pues, un consumo de tantos kilovatios, tanto consumo en hogar, tantas toneladas emitidas a la atmósfera que van a ahorrar. Está muy bien, esto es Story Doing, y este vídeo está muy bien, ¿eh? Y luego también aquí vemos Bernardo Gregori de Grefus hace lo mismo, lo
de hecho han llevado a cabo esa iniciativa. Valencia habla de esta acción, ¿no?, que se realiza, Grupo TEC, en el cual hacen este despliegue, ¿no? Interesante, esto es un formato más a nivel de nota de prensa, que es igual de válido, muy interesante. Si se puede hacer en audiovisual, mejor que mejor. Muy bien, pues llegados a este punto, si tenéis cualquier pregunta, por favor, planteadla aquí y las vamos a ir resolviendo, que ya entramos en la fase final de este webinar. Como podéis observar, hay grandes aprendizajes. Es muy interesante ver ese contexto, ¿no? Es decir, quiénes son los que lideran hoy la industria en LinkedIn. Fijaos muy bien en ellos, porque probablemente mañana pues, serán otros. Y lo que sí es importante es plantearnos varios aspectos, ¿no? Y ahora vamos a revisar un poco qué podemos hacer como compañía, ¿no? A modo de resumen, ¿no? Aquí hay algunas de las ideas que nosotros recomendamos, ¿no?, cuando guiamos, cuando orientamos a los directivos, ¿no?, a desarrollar su marca personal, ya sea directivos de primer nivel o de segundo nivel, que cada vez más también están entrando, ¿no? Otros directores pues, financieros, directores de operaciones. ¿En qué centrarnos, ¿no? ¿Qué es lo importante? ¿Cuáles son los aspectos que tenemos que cuidar en los próximos meses para que nuestra marca personal crezca? Bien, pues lo primero, tenemos que tener muy clara la frecuencia. Hemos visto que hay algunos de los CEOs que están ahí arriba que están generando una frecuencia interesante. La pregunta es, ¿cuál es la frecuencia adecuada para nuestro CEO? Esto es una reflexión que tenemos que realizar y que tenemos que, con la data y con el benchmarking respecto a la competencia, saber responder. No es lo mismo la frecuencia para un CEO de una industria de cerveza que para una industria como la industria del mundo de los seguros. Es diferente y esto hay que analizarlo con mucho detalle. Hemos visto que la opinión personal, ¿no?, y compartir tu visión sobre aspectos relevantes de la actualidad es algo importante, y esto hay que hacerlo de forma muy estudiada. Tenemos que trabajar muy bien en un copy, tenemos que trabajar muy bien en la imagen que ponemos, tenemos que ver si es un link, tenemos que ver si es un vídeo a un medio de comunicación, si es un vídeo nativo, etcétera, etcétera. Esto es fundamental, ¿vale? También es fundamental compartir u opinar en publicaciones de otros CEOs. Esto quien lo hace muy bien es Ignacio Rivera, y esto te genera reputación. Es decir, uno no consigue reputación solo publicando cosas relevantes, sino también interactuando en otros artículos relevantes de otros CEOs. Esto es fundamental. También es interesante, hemos hablado de que no tenemos que dejar de lado la comunicación corporativa de producto solo al equipo de negocio, sino que nosotros también podemos hablar de ello. Es fundamental, lanzamientos, novedades de producto y demás. También hemos comentado que hablar de los orígenes, ¿no?, incluso de una manera muy personal, muy cercana, muy auténtica, es potente, es relevante y genera mucha credibilidad. Por lo tanto, salgamos del formalismo, del corporativismo, de esos contenidos encorsetados que se ven muy rápidamente, ¿no?, y que a la audiencia no le gustan. Y al hilo de lo anterior, pues ponerle nombre y apellido a tus empleados, estar con ellos, fomentar, potenciar el employer branding. Ana Botín lo tiene clarísimo, lo hace muy bien. Y cuantas más caras aparezcan, cuanto más humano sea, mejor, ¿vale? También es importante, ¿no? Hemos hablado de compartir políticas y medidas de RSC, diversidad, inclusión. De nuevo, ¿no?, cuantas más caras, cuantas más personas, cuanto más detallada sea la explicación, el texto, el impacto, las cifras, en números, evitando este tipo de imágenes, ¿no?, como podemos ver en este post de Fuencisla Clemares, ¿no?, donde habla de contenidos muy interesantes, donde están apoyando con 5.000 becas, ¿no?, para cursar certificaciones de Google, pero la imagen es de banco de imagen, ¿no? Este tipo de cosas hay que evitarlas, ¿no? Es decir, la audiencia es muy sibarita y exigente, ¿no? Y los CEOs lo están haciendo muy bien, por lo tanto, tenemos que subir el listón. La parte de la sostenibilidad es fundamental. Aquí el CEO, el presidente, tiene que dar detalles del impacto de lo que está promoviendo. Esto es fundamental, ¿de acuerdo? Y también recomendamos tener muy en cuenta la parte de comunicación de premios, tanto propios como de los empleados que forman parte de la compañía. Todo ello tiene que poder explicarse muy bien. Esto tiene una parte también de recursos humanos, de atracción de talento, y es interesante que este tipo de contenidos los podamos ir promoviendo. La compartición de artículos externos es relevante, añadiendo nuestra opinión arriba. Esto es fundamental, trabajarla muy bien, y cuanto más real y cercana y humana y personal sea, mejor. Esto es fundamental. Y también, por último,
hemos hablado del tono, ¿no? El tono es fundamental, el tono es diferente para cada CEO, va alineado con la imagen, con el visual, con el tipo de contenido que se promueve, y esto es algo bueno, que cada uno tiene que ajustarlo, ¿no? Muy bien. Deciros también, y en relación a una pregunta que ha surgido, ¿no? Es decir, oye, ¿cuáles son las otras redes que un directivo tiene que tener en cuenta, ¿no? O hacia dónde está migrando. Bueno, vemos que están migrando también hacia Instagram. Digamos como Rafael Juan de Vicky Foods está abriendo su canal de Instagram. Vemos como Ana Botín también tiene su canal de Instagram, también tiene sus canales de Twitter. Por lo tanto, la estrategia del CEO cada vez tiene que ser más holística, horizontal, y tiene que haber un nivel de actividad. Bueno, tiene que estar muy pensada la estrategia. Muy bien, por lo tanto, hemos llegado al final del webinar. Por favor, aquí poner cualquier pregunta que tengáis, ¿vale? Y entonces, bueno, os preguntaréis, ¿cómo podemos poner en marcha todo esto? ¿Cómo podemos optimizar todo esto a partir de ahora, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que fluya mejor la comunicación de nuestro CEO? Bien, pues nosotros lo que recomendamos, ¿no? Y tras haber trabajado con muchos CEOs y haber visto toda la actividad y haber contextualizado, ¿no?, este ranking de 125 CEOs, lo primero que vemos es tener claro el contexto, el marco. Muchos CEOs ya están poniéndose las pilas y es importante entender dónde estamos, quién está liderando nuestra categoría y sobre todo entender visión macro, lo que hemos visto hoy en este webinar, y sobre todo entender con quién compito. Esto es importante, tener siempre un set competitivo de referencia, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional. Esta es la recomendación que nosotros daríamos. El tercer punto es crear un modelo para identificar oportunidades. Tenemos que aprender y estar captando, ¿no?, ideas o patrones, frameworks que funcionan en otros CEOs. Hoy hemos visto algunos, hay muchos más, y todo esto tenemos que poder organizarlo en un plan, en una parrilla, en un modelo. Y esto nos lleva al último punto, que es el punto de diseñar un action plan que sea granular y detallado. Y en ese action plan tienen que haber varias cosas, ¿no? Lo primero, ¿cuál es la frecuencia ideal de posteo? ¿Qué narrativas tengo que potenciar? ¿Qué tono tengo que emplear? ¿Qué formatos? ¿No? Súper importante, ¿no? ¿De qué tengo que hablar y cómo hacerlo? ¿No? Y sobre todo, tenerlo articulado en una parrilla, en un grid y marcar objetivos, ¿no? Estos son los puntos a través de los cuales pues, nosotros ayudamos a las compañías y os podemos ayudar a multiplicar el rendimiento, ¿no? Son los puntos de referencia que no fallan, que toda compañía puede emplear, ¿no? Pues muy bien, hemos llegado ahora sí que al final con nuestras recomendaciones. Entonces, si alguno tiene alguna pregunta más personal o alguno quiere hacer alguna consulta, pues a través de este enlace de You Can Book Me, nos pueden contactar. Os lo dejo aquí en el chat. A través de este enlace nos podéis contactar o a través de mi email y podemos comentar, oye, que no estoy en el ranking, oye, quiero saber qué posición tengo, me gustaría saber lo que sea. Pues esto ya es un tema más personal y lo podéis contactar, ¿vale? A nivel de preguntas, pues bueno, antes nos estaban preguntando, ¿no?, el tema de la extensión de los textos, que esto ya lo hemos ido resolviendo. La extensión de los textos varía en función de la personalidad del CEO y del contenido que estás promoviendo, ¿de acuerdo? No hay que tener miedo a un texto extenso, siempre y cuando aportes mucho valor, ¿de acuerdo? Entonces, esto es interesante, esto es muy interesante que lo tengáis súper en cuenta, ¿no? Perfecto. Muy bien. Dice Diego nos comenta algún ejemplo de las consecuencias de una presencia más relevante. Alianzas, colaboraciones, posición en bolsa. Lo que sí estamos viendo es que esto impacta en negocio. Está claro que lo que un CEO promueve mueve indicadores de negocio. Esto lo hemos visto a nivel norteamericano, ¿no? Con pues, Elon Musk, lo hemos visto con el expresidente, ¿no?, Donald Trump. Twitter, ¿no? Lanzan un tweet, mueven mercados, ya sea Bitcoin, ya sea negocio, ya sea cotización en bolsa de sus acciones. Sin duda alguna, esto moviliza mercados. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Una compañía cervecera que está creciendo mucho, pues a través de toda esta actividad que lleva a cabo su presidente y su CEO, esto le abre puertas en cuanto a alianzas, puertas para a nivel comercial demostrar tener credenciales, ¿no?, de la hegemonía que está obteniendo, ¿no?, o del crecimiento, alianzas, talento también humano, ¿no?
En fin, tiene muchísimas implicaciones y la figura del CEO va a ser determinante, ¿no? De hecho, nosotros cuando hacemos benchmarking para entidades financieras con otras compañías norteamericanas, vemos que la figura de los directivos está hiper desarrollada y es realmente, bueno, es realmente potentísimo, ¿no? Por lo tanto, sin duda, esto moviliza mercados. Os he dejado aquí en el chat, ¿de acuerdo? El link, ¿de acuerdo? Por si alguien quiere realizar alguna consulta en privado, ¿de acuerdo? Y os dejo también mi mail. Otra pregunta que nos estaban comentando, ¿no? El tema audiovisual, es decir, ¿qué impacto tiene publicar un vídeo respecto a una imagen, ¿no? Pues sin duda, el aspecto audiovisual en LinkedIn es fundamental y cuanto más humano y cercano sea, mejor. Es muy catchy, es decir, atrae mucho la atención ver cómo pues, Ana Botín nos está mostrando por dentro del edificio corporativo de toda la vida de Santander y nos está explicando cómo era, ¿no?, la dinámica de negocio, de los consejos. Os súper recomiendo que podáis ver ese contenido, realmente es muy interesante. Y cuanto más auténtico sea, mejor, ¿no? Es decir, muy, muy inspirado en el propio Netflix, ¿no? Es decir, en ver cómo ellos pues, lo están haciendo con algunos documentales y vemos que hay cada vez más inversión en todo esto, ¿no? La gran recomendación que os daríamos es huir del corporativismo, es decir, contenido rígido, típico contenido de LinkedIn que se hacía hace unos años. Todo esto ya no funciona, es algo que hay que intentar evitar y hay que dedicar esfuerzos y dedicar recursos cada vez más a este tipo de contenido que sea de valor, ¿no? Que estés 3 minutos, ¿no? Como me ha pasado, ¿no?, con Ana Botín, y estás 3 minutos detrás del vídeo y dices, wow, o sea, que siga, ¿no? ¿Por qué no hacen una serie, ¿no? ¿Por qué no hacen un vídeo, un documental, ¿no? Que esto es incluso, o sea, seguro que lo van a hacer, ¿no? A nivel de recursos, otra pregunta que he visto antes por ahí en preguntas y respuestas. Los recursos pues cada vez son mayores. Nosotros lo que estamos viendo por parte de las compañías, se están dedicando departamentos, incluso equipos de lleno, pero no hay que olvidar que el toque personal del presidente y el CEO tiene que ser, bueno, tiene que dejar su sello, ¿no? Tiene que ser importante y no hay que dejarlo solo en manos del equipo, ¿vale? Del equipo, es decir, que sea algo, pues bueno, que él se moje, ¿vale? Esto a veces cuesta, pero oye, conviene que lo haga. Y luego otro tema que tenía por aquí apuntado, que ha ido surgiendo, que es el tema de la dinamización, ¿no? Es decir, es muy, muy importante que pueda dedicar tiempo a dinamizar y a moverse en LinkedIn y a dar opinión en otros perfiles de otros presidentes, otros CEOs u otros personalidades relevantes, ya sean compañías, ya sean medios de comunicación, lo que sea. El hecho de que un CEO haga eso en LinkedIn le va a generar muchísimo impacto reputacional y va a posicionar su perfil. Entonces, aquí hay que tener muy en cuenta la parte del SEO, del posicionamiento orgánico. Hay toda una serie de checklists y de puntos, y esto ya lo podemos comentar más en privado con cada uno de vosotros. A quien le interese, el SEO en LinkedIn es fundamental. Hay quick wins, hay pequeñas estrategias, como esta que os he comentado, de publicar y ser muy activo en otros perfiles relevantes, que dispara la visibilidad. Eso significa que cuando tú vayas a publicar un contenido, si has hecho un trabajo previo antes de SEO, tu contenido va a tener más alcance, ¿de acuerdo? Por lo tanto, maximicemos los esfuerzos, tengamos eso muy en cuenta, evitemos poner el típico link de YouTube para que eso, estamos, digamos, rompiendo la norma del vídeo nativo en LinkedIn y otros pequeños detalles que van a hacer que tu SEO, ¿no?, mengüe. Eso es importante, ¿no? Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Si no tenéis ninguna pregunta más, lo vamos a dejar aquí. Daros las gracias por haber estado presentes en este webinar. La verdad es que nos ha gustado mucho hacerlo. Hemos aprendido mucho y sobre todo hemos visto que este es un mundo de altísimo potencial. Os animamos a todos a poder plantear en serio, ¿no?, la estrategia de vuestros directivos y llevarla al siguiente nivel, porque sin duda en los próximos años esto va a tener mucho recorrido. Pues nada, os damos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, que tengáis muy buena reentrée y que esta última parte del año sea muy buena para todos. Que tengáis buen día.
Hasta pronto.